¿Alguna vez pasaste por un estado de depresión? Qué buena pregunta, arrancaste con todo. Arranqué con los tapones de punta. Sí, vos sabés que sí. ¿Has pasado? Sí, 2 veces, en 2 momentos de mi vida. 18, 19 años, cuando tuve que tomar una decisión importante con respecto al tema para dónde iba a romper mi vida. Y justo en ese momento me estaba peleando de mi primera novia adolescente. Duro. Durísimo, durísimo. Quizás el primer gran amor me fue concretado, ¿no? Pues claro. Yo había tenido un par de amorcitos antes, infantiles. Pero este fue el más fuerte, digamos. Fue el más fuerte en su momento, ¿no? En su momento. Sí, sí. Y después a los 27 o 28 años, ya recibido de médico, en plena carrera de psiquiatría, también pasé un momento de crisis, una pérdida importante, una pérdida significativa importante. Fueron momentos que no tienen nada que ver con el tema, inclusive, de la tristeza, ¿no? La depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión, hay que aclarar que la depresión no es solamente tristeza. O en todo caso, el primer gran síntoma que cuando pensamos en depresión pensamos en un estado de ánimo muy deprimido, prácticamente todo el tiempo, prácticamente todo el día, todas las horas del día, durante más de 2 semanas. Bien. Eso como primer criterio básico. Cuenta como una, como un primer criterio esencial, acompañado del otro gran criterio, que es el tema de la anedonia. Tiene que haber una prolongación en el tiempo. Exactamente. Porque nos podemos permitir estar con días de angustia, de no tener ganas de levantarnos de la cama, pero llega a ser un estado de depresión cuando ya se prolonga en el tiempo ese estado, ¿no es cierto? Claro. Y generalmente el estado, bueno, como decimos siempre, el tema de la angustia por no tiene nada que ver con la depresión. Claro. ¿Sí? O se prolonga en el tiempo, muchas veces puede ser un estado como de recurrencia, ¿no? Es decir, la depresión por ahí puede retornar. Bien. Como yo digo, yo a lo mejor tuve 2 episodios en mi vida, pero bueno. Sí. No estamos exentos a lo mejor de tener un tercer episodio, o si no lo trabajamos. Yo hasta ese momento no había hecho terapia, no había hecho ningún tipo de tratamiento, y bueno, era como que no tenía herramientas, o por lo menos no conocía las causas. Cuando uno empieza a identificar las causas de la depresión, vos tenés como mucho más herramientas. Después vamos a ver más adelante esto. Sí. ¿Qué es depresión? Ese estado de tristeza, ese estado de abatimiento. Los Beatles, ¿no? Con su tema I'm Down, San Agustín, con la noche oscura del alma, el alma encarcelada, ya hablaban de depresión, ¿no? Pero ese sentimiento de estado de ánimo muy deprimido prácticamente durante todo el día, que tiene más de 2 semanas de evolución, como criterio número 1. Un criterio número 2 como muy fuerte es lo que se llama anedonia. Anedonia, gran tema de Charly García. Sí. Cómo conseguir chicas. Anedonia significa como la incapacidad para experimentar placer frente o ante situaciones recreativas o que normalmente nos producirían placer. Es la pérdida de la capacidad de experimentar placer, de no sentir placer frente a situaciones placenteras. Cosas que antes sí nos generaban placer. Exactamente. Por ejemplo, el salir con amigos, o salir a caminar, salir a dar una vuelta, a correr. Así es. Sí, uno es como que pierde esa capacidad de experimentar placer. Bien. Obviamente esto va acompañado también del deseo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con esto del deseo? Muchas veces psicoanalíticamente lo vemos como a la depresión como la pérdida del deseo vital, la pérdida del deseo esencial, no la pérdida del deseo de vida. Claro. Tan necesario para llevar adelante nuestra vida, ¿no? El depresivo es como que pierde ese deseo vital. Pero después nos vamos a adentrar más en ese terreno. Vamos a seguir analizándolos desde el punto de vista médico, por lo menos científico, ¿no? Se le suman estos 2 grandes criterios, el tema de la anedonia y el estado de ánimo depresivo, el tema de la bulia. La bulia es algo así como la pérdida de la voluntad. Y la pérdida de energía, es decir, es la pérdida de la motivación. Por eso cuando hablamos en depresión, muchas veces hablamos que el tema de la motivación, en el tema de depresión, es algo fundamental, ¿no? ¿Sí? Como para recuperarlo en el tratamiento, durante el tratamiento. La pérdida de la motivación. Exactamente. Se llama abulia. Es la pérdida de la motivación, la pérdida de las ganas, lo que vulgarmente llamamos pérdida de las ganas, que es la pérdida de la voluntad, ¿no? La pérdida del interés y la pérdida de la energía. De energía, exactamente, porque uno se siente devastado, sin energía, sin ganas de hacer nada. Así es. Exactamente. Por ahí sabés que tenés que ir a acomodar o tenés que ir a limpiar o tenés que ordenar o tenés que hacer tareas, pero
tu cuerpo no tiene energía para hacer esa tarea. Claro, que no hay energía y no hay ganas. Es decir, bueno, ¿cómo no pones ganas? ¿Cómo no pones voluntad? Sí. Y no se trata de eso, ¿no? Se trata precisamente que muchas veces de afuera nos dicen, claro, vale, claro, ponele ganas. Claro, ponele ganas. ¿De dónde las sacamos a esas ganas? Claro. Si no las tenemos. Claro. Pues no se trata de una simple cuestión del tratamiento, de darle voluntad o de generarle voluntad o de empujarlo, estimular al paciente, sino que es mucho más profundo el cuadro, ¿no? Sí. Hay también una especie de apatía, una especie de, en el paciente depresivo, los síntomas básicos son estos, ¿no? La apatía, el desinterés, la dificultad para concentrarte, enfocarte, prestar atención, la dificultad para memorizar. Está centrado esto, el tema de la dificultad en el aprendizaje. Muchos adolescentes depresivos, sufren de esto y decir, ¿por qué no puede aprender? Y muchas veces vemos cuadros depresivos en adolescentes, ¿no? La depresión no es básicamente o solamente una cuestión de adultos, ¿no? También abarca esta cuestión etaria de la infancia y la adolescencia, ¿no? ¿Más la adolescencia que la infancia? Sí, ¿no es cierto? Es una etapa más vulnerable la adolescencia, ¿no es cierto? Los infantes, los niños son muy vulnerables. Son muy vulnerables. Muy vulnerables. Pero tiene como una... Sí, lo que pasa es que es muy buena la pregunta que vos haces. Contención. Muy buena la pregunta que vos haces, porque en la adolescencia se instala el tema de el ejercicio de la o por lo menos la asunción de la sexualidad. Sí, y muchas veces la depresión tiene que ver con eso, con cuestiones vinculadas al tema de la sexualidad, muchas veces. Que más adelante también lo vamos a desarrollar. Se afecta en la depresión el tema de las principales áreas vitales, como son el tema del área del apetito, ¿sí? La gente tiene como mucho más hambre o menos hambre, pero la pérdida del apetito. Eso, ¿a qué se debe? ¿Cómo, ¿por qué algún paciente no tiene hambre y otros pacientes le da por comer y tener más hambre? Es muy buena la pregunta. Esto está vinculado a la cultura familiar esencialmente y social de cada paciente. ¿Sí? Por eso es muy buena la pregunta, porque bueno, ¿con qué me la agarro yo? Muchas veces me la agarro con la comida, con comer más, porque en mi casa he aprendido, por ejemplo, que el elemento comida circula como algo esencial. En otras casas a lo mejor no, el elemento de la cuestión de la estética, la cuestión de la belleza. Quizás como un autoflagelo también. También. Como un autocastigo. Así es. Había una estética en mi casa o me crié con una estética que hay que ser flaco, entonces yo como para flagelarme. O para ir en contra de esto. Contra de eso, ¿no? Generalmente el depresivo no lo hace. El depresivo generalmente sigue cuestiones vinculadas a los mandatos familiares, ¿no? Es raro que un depresivo se rebele. Esto está muy interesante, ¿no? Es decir, básicamente después cuando hablemos un poquito de programación neurolingüística y cómo se aplica el tema de la depresión a la programación neurolingüística, vemos ahí cómo los programas instalados en el depresivo están muy fuertemente arraigados y es muy difícil que el depresivo se rebele contra esto, ¿no? Se afectan las áreas más importantes, las áreas más humanas, de supervivencia humana, como es el tema del apetito. Por eso vos dejás de comer y automáticamente hay una pérdida de peso muy significativa en depresivo, que muchas veces pensamos como médicos que es un cáncer o una enfermedad grave, y generalmente se trata muchas veces de una depresión, donde han dejado de comer y tenés una pérdida significativa de peso, a lo mejor perdés hasta un 5% en un mes. Nosotros somos peso 90 kilos y 5%, más o menos 4 y pico, 5 kilos en un mes, mucho, o me voy para arriba, de 90, me voy a 95 en un mes. Es decir, hay cuestiones muy significativas. El tema de la esfera del sueño. La alimentación siempre participa, ¿no? En la depresión, en el depresivo. Muchas veces. O para un lado o para el otro, pero siempre toma un papel predeterminante. Sí, no sé si siempre, pero muchas veces está presente. La mayoría de las veces. Lo que casi siempre está presente es el tema del estado de ánimo depresivo, del estado de ánimo básicamente depresivo, y como punto número 2 el tema de la anedonia. Esos dos puntos esenciales casi siempre están presentes. Ahora, el tema del trastorno de alimentación muchas veces están presentes, muchas veces. Como muchas veces está presente el tema de la alteración del sueño. Si el depresivo tiene básicamente como una dificultad, o se tiran permanentemente en la cama, y se me tira a la cama, y van los familiares. Todo el tiempo a dormir, todo el tiempo estar tirado en la cama. Claro. Es decir, y no solamente es una cuestión de pereza, ¿viste? Como el pecado capital pereza que está tirado. No. Un domingo porque puedo hacerlo. O un ocio recreativo. No, exacto. Realmente al depresivo lo tira a la cama, como le tira, no puedo levantarme, me tira y me voy, si no puedo levantar. Y
o insomnio. Es decir, lo que es interesante en el paciente depresivo es que el signo cardinal del insomnio no tanto es el dormirse, muchas veces logran dormir, pero lo que tiene básicamente son como despertares tempranos y después no poder volver a conseguir el sueño. Por eso es tan grave el insomnio del depresivo, ¿no? El depresivo es como que por ahí a lo mejor sí logra dormirse, y ni hablar si, bueno, obviamente ha tomado píldoras hipnóticos o ansiolíticos, ni hablar, que están regulándose de ese modo. Sí. Pero realmente, a pesar de las píldoras, es como que, a pesar de los hipnóticos, es como que tienen ese despertar en horas tempranas de la mañana, con la gran dificultad para volver a dormirse. Son 4, las 3, 4. Ya se queda todo el día despierto. Eso, al no dormir mal, también nos influye en todo lo cotidiano diario, ¿no? Claro, en las actividades que vamos a tener durante el día. Se altera el tema del sueño y la vigilia, y se le hace un desastre. Es decir, el depresivo sufre como una especie de alteración somática, y alteración corporal muy grave a partir de esos supuestos síntomas psicológicos, ¿no? Porque en el depresivo siempre se genera el huevo y la gallina. ¿Qué fue lo primero? ¿Sí? Es decir, vos sabés que a los depresivos por ahí le hacemos todo tipo de estudios, tomografías computadas, resonancia magnética, todo tipo de análisis, electroencefalogramas, electrocardiogramas, todo lo que se te ocurra, y no parece, si no hay ninguna alteración. No hay ningún estudio que te salga como diagnóstico de depresión. No hay ninguna alteración significativa. Esto es depresión. Yo cuando era muy chico, 20 y pico años, me había recibido médico, se me llenaba la boca diciendo, bueno, la alteración, la depresión es una alteración genética, basada en la alteración del brazo corto. Y la sabías de memoria. La sabía de memoria. Claro. Después te das cuenta que todo no era así. No era así, o por lo menos no está comprobado científicamente. Es decir, exacto. O después decir, bueno, hay alteraciones específicas en laboratorio, en métodos, qué sé yo, de estudio, de imagenología que vos ves, y no hay nada. Muchas veces cuando pido yo un laboratorio específico a nivel psiquiátrico, que pido, por ejemplo, o un cortisol, o que pido dopamina, o que pido serotonina, o plaquetario plasmática, la sérica, por ahí ves alteraciones, pero mucha gente piensa, de pronto, muchos colegas piensan que la serotonina, las dos serotoninas, la plaquetaria y la plasmática, junto con la dopamina, es como que van de la mano o tienen lo mismo que ver. Son dos sustancias químicas, es decir, las neuronas, nuestras células nerviosas, se comunican a través de ellas, a través de estas sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Sí, estos neurotransmisores, por ejemplo, dopamina, serotonina, adrenalina, noradrenalina, se pueden llegar a alterar en el tema de la depresión. En el tema de depresión se puede llegar, o sea, claro, por un análisis se puede detectar. Sí. Y lo que pasa es que vos decís, la serotonina, por ejemplo, serotonina está vinculado al tema de estar sosegado, al tema de estar tranquilo, en paz, más tranquilo, que no tiene nada que ver con la dopamina. La dopamina sí tiene que ver con la motivación, con la euforia. Por eso muchas veces dicen, bueno, y se drogó y quedó como dopaminérgico porque se alteró. Claro. La cocaína produce eso, una barra de chocolate la hace en menor dosis, a las 6 de la tarde, más natural. El amor, en un estado de locura, te altera la dopamina, es decir, o cuestiones donde vemos trastornos neurológicos importantes, como el tema del Parkinson, por ejemplo, se ve alterar la dopamina. Es decir, son sustancias que se alteran o se pueden alterar, pero también se alteran en otros cuadros. Y no es que vos decís, porque tengo movida o aumentada o alterado o en forma desbalanceada el tema de la serotonina, la dopamina, la adrenalina, que yo voy a estar con depresión por eso. Muchas veces un cuadro depresivo te puede llegar a alterar esos neurotransmisores. Por eso el huevo de la gallina. A ver, ¿cuál fue primero? Claro, si la depresión se generó porque me faltan esos neurotransmisores, o hubo un desbalance, ¿sí?, en el equilibrio de esos neurotransmisores. Sí. ¿Sí? O sea que puede ser que venga por una cuestión física la depresión. La depresión puede ser por una cuestión física muchas veces. Sí. Por ejemplo, un hipotiroidismo te puede llegar a producir una depresión importante. Una esclerosis múltiple te puede llegar a producir una depresión importante. Un Parkinson te puede llevar a una depresión importante. Pero, a ver, hay un motivo. Seguro. Te genera la depresión. Yo digo que exclusivamente esto de que las neuronas no se conecten, o la falta de serotonina, algo de eso que te pueda provocar la depresión. O sea, eso es una cuestión física, pero hay un motivo por el cual. Así es. Cuando te pregunto si hay un motivo físico en la depresión, es eso. Si es por alguna cuestión
de hormonas, de neuronas, de conectividad, de serotoninas que nos falte o que nos sobre. Claro. Por eso el tema que yo te decía, el huevo o la gallina. Claro. Si este desbalance de neurotransmisores o esta falta de neurotransmisores generó la depresión, o si la depresión generó Exacto. la alteración de Eso neurotransmisores. todavía no está definido. Claro. Pues si vos decís, bueno, y la depresión generó la alteración de neurotransmisores. Entonces, ¿qué generó la depresión? Claro. Si no fue, por ejemplo, una Algo enfermedad externo. médica. ¿Qué fue lo que generó la depresión si a lo mejor no fue una enfermedad médica? Si no fue drogas, que por ahí pueden llegar a generar una depresión. Es decir, ¿qué fue lo que generó la depresión? ¿Qué es lo que nos genera depresión? Bueno, ahí aparece... Hay tantas Claro. causas como pacientes, como Sí, personas mismas. Por eso, y ahí aparece el tema de la personalidad. Claro. ¿Sí? Ahí aparece la personalidad y aparece la psicoterapia, mi otro campo, como para tratar de poner un poco de lucidez, un poco de luz al tema de por qué aparece la depresión, ¿no? Sí, la personalidad es algo muy fuerte, es decir, no solamente está dado por factores genéticos o por cuestiones de alteración de neurotransmisores. No es exclusivo de una personalidad débil la depresión. No. La depresión, cuando pensamos en una personalidad, la personalidad depresiva generalmente es una personalidad que tiene algunas características, si hablamos de personalidad depresiva, ¿no? Si hablamos de personalidad con la cual podemos llegar a terminar en depresión, y hablamos de ciertas características como dependencia, una gran dependencia afectiva emocional, Sí. hablamos de un alto perfeccionismo, hablamos de altas autoexigencias. Si pensamos, por ejemplo, desde la terapia, por ejemplo, desde la terapia cognitiva post-racionalista, la depresión es una de las organizaciones sistemáticas en las cuales se agrupan la personalidad, una de las 4 OSP, organizaciones de significados personales, donde se describe a la depresión como que está representada por el esfuerzo, ¿sí? Como que el depresivo, su vida está basado en el esfuerzo. En el esfuerzo. Por eso muchas veces vemos que detrás de muchos deportistas, Hay cuadros. aquellos adictos al deporte o a la actividad física, hay una depresión encubierta, ¿no? Cuando dejan de... Cuando dejan la actividad física y dejan aparece la esa depresión. actividad. Esto es muy frecuente. Es ¿no? muy frecuente y es entendible incluso. Es entendible. Las otras 3 OSP, para que la gente no se... Por ahí las otras 3 OSP son el desorden alimentario psicógeno, ¿sí? Todos los trastornos Es lo que alimentarios, que está basado en el tema de la eficacia, el tema de la estructura fóbica, que está basado en el tema del control, ¿sí? Y lo otro, lo obsesivo, que está basado en el tema de las certezas. Los hombres, generalmente tenemos esta estructura obsesiva, que tratamos de que todo sea la recertificación, ¿no? De la comprobación, ¿no? Pero básicamente en el depresivo lo que vemos es esto, ¿no? Una personalidad basada en el esfuerzo, en la alta autoexigencia, en el perfeccionismo, y tienen estas características muchas veces desde el punto de vista afectivo, de ser como muy dependientes desde el punto de vista afectivo emocional. Es gente que está basada muchas veces en el no puedo, en la indefensión, en lo que yo muchas veces te he nombrado como el hopeless unlearned, que significa como la desesperanza aprendida, el no puedo. Esto sí que se arrastra desde muy chicos, esto, ¿no? Esto está basado con nuestra educación, donde no hemos recibido una autoestima saludable, por así decirlo, o qué sé yo, o nuestros padres nos han inutilizado, a lo mejor en forma directa porque decimos son inútil, sí. O porque te han hecho las cosas, claro. Y te han inutilizado de ese modo, ¿no? ¿Hay distintos tipos de depresiones? Sí, es muy buena la pregunta. A ver, distintas escalas, distintos niveles de depresión. Sí, es muy buena la pregunta. Hay estructuras, muchas veces mencionamos como que la depresión es transestructural, porque la depresión se puede dar una estructura neurótica, y ahí tenés muchas posibilidades de cambio, tenés muchas posibilidades de curación. Sí. Hablamos de una depresión psicótica, que ya es mucho más difícil porque se instala una melancolía. El melancólico psicótico es como que ha tenido una pérdida muy importante, y esa pérdida de su padre, de su madre, a lo mejor ya es como que lo desestructura. Es más complejo. Exactamente. Claro. Una depresión psicopática, que ya empezamos a hablar de manejos, y bueno, hablamos de una comunicación interpersonal o con los demás basada en las quejas, en las penas, en los lamentos, en las demandas, en las exigencias, en las querellas. ¿Sí? Entonces ya hablamos de una cuestión de que exige a lo mejor otro tratamiento conductual. ¿Sí? Y obviamente también hablamos de niveles distintos de depresión, por ejemplo en depresiones neuróticas. La depresión puede ser una depresión, por ejemplo, mayor,
como yo te nombré, un gran episodio de depresión mayor donde vos estás tirado, te tirás abajo, hay anedonia, falta de deseo y el gran riesgo que es el tema del suicidio, ¿no? Sí. Sí. La falta si no tengo más ganas, no quiero seguir viviendo, entonces aparece la ideación suicida, la ideación suicida y el potencial pasaje al acto, ¿no? Sí, esto es el gran fantasma que por ahí tenemos los médicos psiquiatras con el tema de cuando pasa un paciente con depresión, porque cuando hablamos de depresión, si pensamos en estadísticas, hay alrededor de un 10 o hasta un 20%, según estadísticas, de posibilidades que un paciente se suicide, ¿no? Pensemos que es entre un 10 y un 30% más alto que la población en general, el tema del riesgo de suicidio en un paciente depresivo, ¿no? Sí. ¿Y cómo se detecta, cómo puede detectar uno mismo o los familiares, cómo podemos detectar que nuestro allegado está en un pozo depresivo? Sí, en primer lugar los síntomas. Estos síntomas. Estos síntomas nombrados, y bueno, si querés después lo volvemos a decir, lo repetimos. Básicamente los síntomas, como vos preguntás los grados. Cuando hay una depresión mayor es como que es muy fácil de darse cuenta porque los síntomas son como muy visibles. Claro. ¿Sí? Y hasta muchas veces repentinos, o si el paciente ya tenía un episodio, después va a llegar una recurrencia y vos ya sabés que el paciente tuvo eso. Otra vez, respondiendo a tu pregunta anterior, el tema de los distintos grados, podemos hablar de una distimia. La distimia prácticamente están presentes también todos los síntomas depresivos, pero con un grado menor de intensidad. Es decir, vemos los mismos síntomas, pero como que el paciente lleva bastante bien los síntomas, sí, a pesar, pero está como en baja. Pero están los síntomas. A lo mejor no está tan tirado abajo como una depresión importante en un cuadro depresivo. La dibuja, digamos. La dibuja. Internamente sí. Exactamente, sí la va llevando. Pero la va llevando. Pone el esfuerzo, va a trabajar, hace lo que puede, pero internamente se va destruyendo. Claro. ¿Y cómo podemos ayudarlo? O sea, el reto no ayuda. Porque generalmente uno lo que salía naturalmente es retarlo, decir, no, pero ¿cómo vas a estar tirado en la cama así? Salí, ponete. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. ¿Cómo se le puede ayudar el entorno a colaborar para que tome conciencia de que está en una depresión y empiece a buscar ayuda? Qué buena pregunta, porque esta es la base, ¿no? de la curación. Vos ya lo dijiste, ya tenés que pensar en la familia. Yo, por ejemplo, cuando llega un paciente depresivo, lo primero que hay que saber cuando llega un paciente depresivo es que el paciente depresivo, por su propia estructura, te va a buscar la salida fácil de la medicación. Claro. Es decir, a diferencia, por ejemplo... ¿El paciente quiere la medicación? Sí, el paciente con depresión en general busca una medicación. Y ni hablar si ese paciente ha sido tratado con medicación previa. Claro. Porque hay una cuestión de pasividad. En la depresión pura estamos hablando, ¿no? Sí, sí. A diferencia, por ejemplo, de una ansiedad o de un trastorno bipolar. Vos fíjate en el tema de la ansiedad o en el tema de la fobia, en los ataques de pánico, donde hay una resistencia a tomar medicación. El depresivo, sí, generalmente y añoso busca la pastilla como una salida, como la salida mágica. Esto es notable. Y obviamente encuentran a muchos de mis colegas, sí, médicos psiquiatras, que aprovechan la oportunidad. Entonces ahí actuamos los sabios médicos psiquiatras medicando con medicación psiquiátrica. Entonces tenemos una vastísima y amplísima batería de psicofármacos antidepresivos, arrancando por los antidepresivos tricíclicos, clorimipramina, imipramina, nortriptilina, antidepresivos que por ahí actualmente se siguen utilizando, no tanto ahora, por el tema que tenían muchos efectos iniciales, básicamente cardíacos, pero hoy, por ejemplo, tenemos una amplia batería de antidepresivos con lo que se llaman NIRS, que son los inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina, esta sustancia química, como yo te decía, que produce cierta tranquilidad, cierto sosiego, cierta estabilidad, que contamos con la primera fue la fluoxetina, el famoso Prozac de Estados Unidos, la fluvoxamina, la paroxetina, la sertralina, el citalopram, el escitalopram, es decir, son todas medicaciones que nosotros como médicos psiquiatras tenemos un amplio arsenal como para decir, bueno, vamos viendo vamos controlando con esto. Claro, vamos controlando con esto, y básicamente los síntomas está bien. Lo que no está bien es creer que es la única batería, o creer que es el único tratamiento posible, o lo único que hay que hacer. Y creer que se tiene que perpetuar en la medicación. Exactamente. Por eso hay algo que me resonó desde el algo que dijiste en el primer programa, sí, y que me quedó muy presente, que vos medicás en
como primera instancia, como para contener, si es sumamente necesario. Nada más. Es decir, si yo a un paciente ya llevo más de 6 meses, 1 año medicándolo, y no mejora y no progresa el paciente, es porque yo estoy fallando. Yo me pregunto... El psicoanálisis, el análisis claro, no está resuelto. Sí, yo hago terapia. Básicamente con la terapia no está resultando. Si no hago psicoanálisis con los pacientes depresivos, yo hago más una terapia cognitivo-conductual, o desde la PNL actúo con pacientes depresivos, o directamente una terapia familiar, que para mí es lo más interesante para hacer, ¿no? Porque muchas veces la resistencia no es solamente del paciente individual para los cambios que hay que hacer para cambiar, sino del contexto, que deja de ser funcional ese paciente del contexto, ¿no? Claro. Esto hay que saberlo. Muchas veces la resistencia que vemos, que llamamos nosotros como terapeutas resistencia terapéutica del paciente, no solamente es resistencia individual, sino resistencia del contexto familiar, porque ese paciente ya no es tan útil para que nosotros saquemos ventaja. Ajá. Ese paciente se está avivando, claro, para tomarlo como chivo expiatorio, ¿no? Sí. O sea, no es más el chivo expiatorio que lo culpamos de todo, sí, y exculpamos nuestra responsabilidad de todo. Y, claro, si tenemos que hacer cargo nosotros, entonces no nos conviene. Sí, no nos conviene. O sea, ahí aparece la resistencia del contexto. Por eso hay que trabajar también esto, ¿no? Sí, hay que trabajar muchísimas aristas. No es solamente dar una pastillita y nada más. No, la medicación es importante, es útil para el tema de las cuestiones sintomáticas durante un tiempo, básicamente en los primeros tiempos, sabiendo que tu antidepresivo tampoco es mágico, ni siquiera hace efecto en la primera semana, ni siquiera en los primeros, hasta tenés que esperar 3 o 4 semanas para que empiece a actuar el antidepresivo. Una mentira, que tomaste una pastilla, eso es un efecto placebo y ya está. Salvo que vos tomes un modafinilo, por ejemplo, que es de toma urgente, y el otro día ya tenés ciertos cambios en el estado de humor, cambian el estado de ánimo, mejor enfoque. Hay una batería de medicamentos que yo utilizo muchas veces como para sacarlo rápidamente del paciente, pero hay cosas muy importantes también desde el punto de vista de la contención psicológica o de trabajar muchas cuestiones psicológicas profundas en el paciente depresivo que están ocurriendo y que están vinculadas a su personalidad depresiva. Por eso nos sirve tanto el psicoanálisis. El psicoanálisis nos sirve tanto en el tema de la depresión, como tampoco sirve, por ejemplo, en temas de trastornos adictivos. Claro. Es muy difícil trabajar desde el punto de vista psicoanalítico, por ejemplo, una adicción. Claro. Hay que trabajar otro tipo de en primera instancia hay que trabajar en lo cognitivo. Sí, hay que trabajar lo cognitivo, hay que trabajar lo conductual, lo cognitivo. El psicoanálisis te puede ser útil si hay un conflicto muy significativo vivido en esa infancia, en esa adolescencia, que no hay que descartar. Pero yo creo que como terapeutas tenemos que estudiar y ahondar en distintas ramas terapéuticas e ir nosotros acomodándonos al paciente, no el paciente a nosotros. A la necesidad del paciente. Claro, absolutamente. Hay tantas ramas terapéuticas con las cuales uno tiene que ir ahondando y profundizando, ¿no? Por ejemplo, el tema de la PNL es muy interesante, la programación neurolingüística, como para contextualizar esto, porque pues fíjate que PNL significa la programación significa todos los programas que están grabados en nuestro inconsciente y que han sido dados por el tema de nuestra educación a nivel social y familiar. Son todo programaciones... Creencias, mandatos... Exacto. La programación es esto. Bien, Juan, son todos los mandatos, son todas las creencias, todos los prejuicios, todos los preconceptos que nos han metido en la cabeza a lo largo de toda nuestra humanidad, desde que nacemos. Desde que nacimos, claro. Por eso está básicamente como de la mano del ego. Cuando hablamos del ego, o de la soberbia del ego, es esto. ¿Sí? La programación es básicamente esto. Con lo que nos fuimos construyendo. Exactamente. Claro. Y que por ahí no nos animamos a cuestionar, porque sirve como adaptación al medio. Claro. Sí, aparte es nuestro motivo de supervivencia, o sea, si es así, me enseñaron que es así, entonces así tiene que ser. Claro, así tiene que ser, no puedo salir de acá. Por eso el depresivo está tan rigidizado. Cuando vos me decís... el depresivo es débil o es fuerte, yo creo que se ha rigidizado, como que está estructurado, y decir, a mí nadie me va a mover de acá. Claro. Cuando vos vas a pulsear, yo siempre pulseo con los pacientes, claro, yo me digo, bueno, me ganaste, no puedo hacer nada, porque no se trata de una pulseada. No. Es decir, se trata de ver cuál es ese programa basado en tus creencias, en tus mandatos que te han hecho creer que vos no podías, que vos no valías, que sos un indefenso, o que tenés que comunicarte con los demás a través de las quejas, las penas, los lamentos, las querellas, las demandas. ¿Qué es lo que te lleva a vos a ser dependiente efectivamente, emocionalmente? Sí, esto es lo que nos meten desde muy chicos, desde muy pequeños, ¿no? Esto es lo que básicamente hay que revisar de este programa. ¿Por qué neuro? Cuando hablamos de PNL, ¿por qué neuro? Porque este programa se
encarna, y no es mejor término vulgar, Sí. se encarna en nuestro sistema nervioso, ¿no? En todo nuestro sistema nervioso. Ese programa se encarna en todas nuestras redes Neuronales. funcionales, en todas nuestras redes funcionales neuronales de nuestro sistema nervioso. ¿Y por qué lingüístico? Porque evocamos y hasta defendemos todo ese programa con nuestro lenguaje, esencialmente. Absolutamente. Y por esa misma lingüística podemos reprogramarnos. Perfecto, ahí está el tema. Buenísimo lo que decís. A través de esa lingüística también podemos llegar a reprogramar y dar vueltas a esas creencias. Y dar vueltas a esas creencias. Por eso el tema del lenguaje es tan importante. Vos sabés que muchas veces a mí me preguntan, ¿pero cómo uno hablando se cura? ¿O qué voy al psiquiatra qué me va a decir? ¿Cómo, si no me va a curar, no me va a ayudar? ¿Qué me va a ayudar? Te dicen. Claro. Vos decís, ¿pero cómo? Y como hombre, yo también como médico muchas veces, o como psiquiatra, ¿cómo puede ser que hablando de las causas, de los problemas, o expresando emociones uno pueda curarse? Y parece mentira, pero esto es cierto. Es real. Es real, lo decimos. A partir de lo que se llama porque no es hablar al cohete. No. Hablar a partir de lo que se llama reviviscencia, es decir, el recordar con emoción, por ejemplo, un conflicto, ya que nombramos el psicoanálisis, es curativo. Ponerle palabras a alguien que te está molestando o a alguien que te está afectando es curativo, porque vos dejás de destruirte con esas emociones, que en el depresivo está muy frecuente, por ejemplo, el tema de las broncas. Que al exteriorizarlo, sanamos. Ni hablar. Vos me preguntás, pero ¿cómo nuestra cabeza o nuestro cuerpo se empiezan a curar a partir del expresar o el evocar? Que alguien me lo diga eso, por favor. Y primero, a ver, primero también hay un autoconocimiento que generamos al hablar. Claro. Al empezar a hablar, empezar a exteriorizar lo que nos pasa, empezamos a conocernos. Sí. Yo te lo digo desde este lugar, ¿no? Sí. De haber hecho terapia mucho tiempo y en mi experiencia personal fue eso, ¿no? Empezar a transitar un autoconocimiento y a exteriorizar cosas que me pasaban que antes no podía hacerlas, porque al no poder sacarlas afuera, y el gran camino es hacerse cargo. Sí. El primer lugar es reconocer. Claro. El reconocer que hay una terapia, yo siempre te digo, la terapia gestáltica, que es la terapia del awareness, que es el darse cuenta. Lo primero es reconocer. ¿Qué es la primera falla que surge cuando no empiezan terapia y abandonan? Porque ven y tienen miedo, se escapan. Miedo, claro. Tengo miedo con lo que me encuentro, o qué hago con esto que me encuentro. O no quiere, por eso ahí tiene que aparecer una gran contención. Tiene que haber una gran contención y contener esos temores, esos miedos que van a aparecer, porque es todo nuevo. Es decir, ¿qué hago con esto que estoy viendo? Ahí aparece el pánico. Y ahí aparece la zona de confort, la resistencia, la defensa. Porque más vale, ¿qué te dice la gente? Más vale malo y conocido. Qué bueno por conocer. Me quedo acá. Me quedo enfermo. Claro. Me quedo enfermo, me quedo con el síntoma, no progreso. Y la vida no es confort, la vida es incómoda. ¿Es incómoda? La vida es incómoda porque vos tenés que enfrentarte con dolores, con sufrimientos, quizás con nuevas aperturas, con nuevas posibilidades, con nuevos amores. Y con la posibilidad de volver a tener un fracaso. Con la posibilidad quizás también de a lo mejor de... O del éxito. También esa es otra, ¿no? Muchas veces quizás... ¿Cuánta gente hay que fracasa cuando triunfa? O no... O se autoboicotea para no llegar al éxito. El boicot, el autosabotaje, que está vinculado a lo que dijimos al principio, ¿no? Esto de decir, no vales nada. Claro. Digo, si yo no valgo... Mi padre, mi hermana, me dijeron que no... Si me programaron de esa manera... La programación neurolingüística. Si me voy a boicotear, me voy a sabotear casi en forma inconsciente. Por eso son programas inconscientes. Claro. Los programas son prácticamente inconscientes, están grabados inconscientemente. Cuando vos al paciente le haces reconocer, este primer gran paso que yo lo llamo el reconocimiento, el poder ver, si bueno, ¿qué hago con esto? No, déjame. Me vuelvo a mi zona de confort, porque esto me asusta. ¿Qué hago con esto nuevo? ¿Cuáles son los motivos más comunes que te encontrás en tu consultorio que llevó a la gente a la depresión? Sí, hay que, en primer lugar, diferenciar lo que es una tristeza por pérdida, y esto es muy, muy frecuente y es... creo que sería hasta saludable que la gente se pueda permitir transitar la tristeza, recorrer esa tristeza, que los hombres nos permitamos llorar, no solamente las mujeres, frente a una pérdida significativa, porque tiene un efecto curativo, restaurador y hasta reestructurador de nuestro estado psíquico. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, muere, una persona significativa, una persona importante muere, nuestro aparato psíquico como que queda un poco desequilibrado, porque muchas veces se muere una parte de nosotros con esa persona, ¿no? Sí.
Sí, esto hay que saberlo. Cuando hablamos, por ejemplo, de la cuestión transestructural en depresión, generalmente la persona neurótica esto lo puede elaborar, ¿sí? Y hasta se permite la tristeza, si se la permite sale más rápido. Como mucho, aparte estamos hablando permanentemente últimamente de que hay que transitar el duelo, Sí. que hay que reequilibrar el aparato psíquico permitiéndose ese duelo, ese dolor, que si no no volvemos a ser lo que éramos antes, medianamente equilibrados. Sí. Es decir, eso es lo que hace básicamente una personalidad neurótica, poder negociar eso para reequilibrarse, ¿no? Porque cuando muere un ser querido, muere también una parte de nosotros con ese ser querido. Claro. Y cuando hablamos de una pérdida que no es física, de un corte de una relación, una separación, Sí, también. también pasan por También, ahí, es pasan decir, por las la pérdidas. tristeza es una emoción básica positiva o natural, pero yo digo positiva porque vamos a ver la palabra natural. Sí. Positiva lo digo porque no bueno se les diga positiva o negativa. Yo siempre hablo de lo positivo porque por ahí hay que hablar más del tema natural. Es decir, responde a un estímulo natural. La tristeza es lo que normalmente sentimos frente a una pérdida. Pasa que dice la gente, no tenés que ponerte mal, no tenés que estar mal. Lo primero que te dicen. Lo primero, tenés que estar fuerte. Claro. Sí, Y no es así. No, y al contrario, no vas a volver por ejemplo, a sonreír, a reírte nunca más, no vas a estar firme nunca más, si vos no te permitís esa tristeza. Es decir, estar triste o llorar no es estar mal, es lo normal frente a una pérdida, como vos decís, una separación, una pérdida laboral, una pérdida económica, Claro. o lo más significativo, una muerte de un ser querido, ¿no? ¿Sí? Sí. Hay que diferenciar bien esto y aclararlo bien, es decir, tristeza no es depresión. No, Sí, absolutamente. ¿sí? Esto en primer lugar. Con respecto al tema recién nos hacían una pregunta fuera de Sí. cámara, nos hacían el tema ¿qué pasa con el tema de la bipolaridad? ¿Qué pasa? Con el tema de la depresión, ¿no? O el trastorno bipolar que antiguamente se conocía como manía, como manía Claro, depresiva? cuando ¿no? están en un pozo de angustia, digamos, muy depresivo, y después un día de euforia. Claro, que no es O sea, angustia. Que no es angustia, Sí, es depresión. Sí, es depresión. Bien. Bueno, antiguamente se conocía como psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Sí. Hoy por hoy lo mencionamos como un trastorno bipolar, como una bipolaridad, etcétera. Es un cuadro gravísimo el trastorno bipolar, porque el trastorno bipolar tiene un gran switch, un gran cambio, ¿no? Que vos pasás de una euforia, de una manía, o cuando cometés grandes locuras, no sé. Hay gente que se va a jugar, no sé, 100 hectáreas de campo en una noche Claro. de manía, Euforia. o aquellos que tienen, no sé, los bolsillos llenos de dinero, que parece que lo Sí. gastan en una tarde de shopping. Claro. ¿Sí? Y ni hablar cuando está asociado, por ejemplo, a una cuestión adictiva, es un crack lo que se hace, ¿no? Sí. En un periodo, un momento de. Sí. Pero no sé, pero si no estás asociado a una conducta adictiva, por ejemplo, no sé, agarrás el auto o te subís arriba de un techo, no sé si te acordás de aquel Mr. Jones de Richard Gere, o Richard Gere en Mr. Jones interpretaba un personaje maníaco depresivo, ¿no? Un trastorno bipolar. Interesantísimo esa película porque pasamos muchos fragmentos cuando hacíamos en las puertas del tercer milenio, ¿no? Sí. Y si ahí cuando vas para arriba en esa manía depresiva puedes hacer grandes locuras o agarrar un auto y mandarlo a 180. Claro. Es jodido ese pico de manía. Pero también es muy grave el tema de la depresión porque caen en pozos profundísimos y ahí realmente es cuando se suicida el paciente. Si me preguntas, bueno, ¿qué es más grave? ¿El tema de la depresión Lineal. unipolar, la depresión lineal o el trastorno bipolar? Es mucho más grave el trastorno bipolar. Porque hay mucho más riesgo de suicidio en el trastorno bipolar. ¿Y cómo se puede controlar esa bipolaridad? No, la bipolaridad sí, obviamente que exige tratamiento psicofarmacológico, sí o sí exige un tratamiento psicofarmacológico y un tratamiento cognitivo-conductual muy cercano y con los familiares. Y permanentemente vos tenés que trabajar esencialmente con el tema de la familia, ¿no? No sé si educar es la palabra, pero fomentar y informar a la familia que es un cuadro severo y que tiene que estar como muy atentos. No arriba, no asfixiando, Sí. pero sí que tiene que haber un cambio a nivel estructural y funcional de la estructura o funcionamiento de la familia, ¿no? Claro. Es un cuadro muy difícil el trastorno bipolar, ¿no? Es Es un cuadro sencillo, ¿no? Bien. ¿Cuáles son los motivos, decíamos, los otros motivos que pueden aparecer y aparejar la depresión? Sí, la depresión, Pérdidas económicas.
La pérdida económica puede llevar a empresarios que se han fundido por alguna cuestión, por alguna cuestión y terminan también en una depresión, ¿no es cierto? Todo lo que sea pérdidas en general, entra dentro de una pérdida. Todo lo que sea pérdida en general y supere por ejemplo, los 2 años. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de una pérdida importante, hablamos de un periodo de tiempo, ¿no? Ahí incorporamos la variable tiempo, ¿no? Cuando superan, por ejemplo, siempre cuando hablamos de un duelo, hablamos entre 6 meses, 3, 6 meses y hasta 2 años. Y la gente dice, 2 años, doctor, sí, muchas veces 2 años. Cuando superan esos 2 años ya estamos hablando de posiblemente que estemos dándole lugar a un proceso depresivo, ¿no? Esto es importante, es muy buena la pregunta que estás haciendo. Sí, sí. Pero cuando pensamos en causas, como dijiste al principio, es decir, ¿existe realmente la causa en sí de la depresión? Y yo te nombré la causa genética. Muchos de mis profesores, cuando yo estudiaba psiquiatría, me decían, no, la depresión genéticamente solamente puede llegar a explicar el 1%, 1 de cada 100 depresiones, la genética. Si hay un concepto nuevo que a mí me encanta, se llama epigenética, que es el sumar a todo nuestro genoma genético causas conductuales y comportamentales como que se adhieren, como que se pegan a ese genoma genético. Claro. Así que esto ya es más profundo de entender, es más difícil de entender. La epigenética, pero bueno, la gente si lo quiere buscar, hay mucho material en internet últimamente sobre epigenética, es un concepto sumamente interesante, ¿no? Cómo se le suma, se le agrega a nuestra genética, inclusive cuando tenemos 1 o 2 años. Pues decir, pero ¿cómo ese chico tiene 1 año y tiene un mieloma o una leucemia? Sí. Y hoy por hoy nos estamos dando cuenta que tiene mucho que ver el tema de la epigenética. Que tiene mucho que ver la genética o la epigenética de nuestro padre y nuestra madre, o del padre y la madre de ese chico que está con un problema, por ejemplo, de leucemia o linfoma, ¿no? Claro. Entonces es algo bien nuevo este concepto, ¿no? A la vez la depresión nos puede generar alguna enfermedad física, así como decíamos que una enfermedad física nos puede generar depresión. Si caemos en una depresión por una cuestión emocional, ¿nos puede generar una enfermedad física? Me acuerdo, yo arrancaba con psiquiatría y decía un psiquiatra de muchos años, el depresivo generalmente entierra a toda su familia. No se muere nunca. Claro. Sí. Al depresivo, ¿qué lo mata? No lo mata la depresión. No lo mata la depresión. Claro, porque generalmente siempre está en baja, como tranquilo. Poca actividad, como manejando a todo el mundo tiene que estar pendiente. Pendiente a todo el mundo. Sí, es muy interesante la pregunta que haces. Despreocupado en general. Despreocupado. Todo el mundo llamando la atención de todo el mundo. Claro. Intentando ser el centro de atención. ¿No? Lo que pasa es que si vos te pones a pensar, es una vida, por más que vivan 80 o 90 años. No, una vida horrible. Horrible. Claro. Horrible, porque vos terminás manipulando a todo el mundo. Primero que no haces nada con tu vida, no haces cambios. Sí. No tenés deseos. El depresivo realmente tiene muerto el deseo. Tiene muerto el deseo. No tiene vida. Es decir, realmente lo que hace interesante a la vida es el tema del deseo, es lo que nos permite hacer proyectos, lo que nos permite mandar para adelante el tema del portón, ese enorme portón negro de la muerte, ¿no? El portón oscuro ese, ¿no? Sí. Que solamente lo mandas para adelante con proyectos, con deseos. El depresivo está siempre ahí, ¿no? Con esa cuestión de ¿para qué vivo? Mi vida no tiene sentido. Claro. Y aparte llamar la atención de los demás a través de esa comunicación lamentosa, penosa, querellante, de querellas, de demandas permanentes. Claro. ¿Y qué hacen las personas normales? Se alejan, se terminan alejando. Exacto. El depresivo se cumple lo que se llama una profecía autocumpliente. Nosotros como terapeutas sistémicos familiares hay un concepto muy interesante que se llama profecía autocumpliente, que tiene 3 pasos. El primer paso es decir, bueno, la gente no me quiere. Tengo la idea de la gente no me quiere porque de chiquito me dijeron que no valgo nada, que no me quieren. Entonces, primer paso, premisa, la gente no me quiere. ¿Qué hago? Segundo paso, a nivel conductual. Me manejo de tal modo que, me manejo de forma odiosa, o con quejas, o con la mente, y la gente ¿qué hace? Se acerca. Entonces, en tercer lugar, como comprobación, ¿qué pasa? La gente se aleja, la gente no me quiere. Claro. Entonces, se llama profecía autocumpliente, que partís de una premisa, una idea, que se acompañan de conductas acompañantes de ese primer paso, llamada idea, y que el tercer paso es la comprobación de esa idea, ¿no? O si no, puede pasar por otro lado también, de intentar ser demasiado bueno, porque la gente, si no, no me va a creer. Entonces, cosa que también la gente viene y o se aprovecha
Claro. O tampoco se queda porque no sos auténtico, Claro. porque estás cediendo continuamente. Sí, está bárbaro lo que decís. Muchas veces el depresivo tiene esta característica de complacer, de ceder. Una cosa es decir, bueno, complazco a mi pareja Claro, en determinados momentos, sí, a mis seres queridos. Sí, sí. Sí, por ahí complazco por demás muchas veces a mis hijos, Ujú. pero complacer a todo el mundo. Intentar complacer a todo el mundo es imposible. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es agobiante, es agotante aparte. Sí. Sí. Caerle, Nunca lo vas a conseguir, porque claro. siempre alguien va a estar Sí, criticando. Sí, siempre. Es imposible dejar contento a todo el mundo. Lo que pasa es que el depresivo siente eso. Me tiene que querer muchas veces. Claro. Me tiene que querer todo el mundo. Me tiene que adorar todo el mundo. Todos quieren que todos los quieran. Exacto. Pero es imposible, Es imposible. pretender que todos te quieran, ¿no? Que todos te amen. Sí. Por eso yo creo, vos nombraste la palabra correcta. Uno tiene que ser auténtico, tiene que ser genuino, tiene que ser verdadero, tiene que ser frontal con tus ideas, con tus pensamientos, tenés que ser asertivo, hay que ser empático, obviamente hay que ponerse en el lugar del otro y tener compasión, no nunca avasallar al otro, porque también muchas veces un depresivo es una persona muy débil, y ahí se juega mucho el tema de la codependencia, así como en adicciones vemos, y hay que trabajar siempre el tema de la codependencia y la coadicción, ¿sí? Acordate de eso, la coadicción y la codependencia. Claro. En depresión siempre también hay que trabajar el tema de la codependencia, porque muchas veces el depresivo tiene como una especie de codependiente, Claro. como que lo están parando, lo están protegiendo, está arriba del... Quienes colaboran para que sigan con esa depresión. Muchas veces en pareja vemos esto, Pareja, como un depresivo abajo y alguien arriba, que es el codependiente, que está supuestamente manejando todo, o controlando todo, o llevando todo adelante. Pero en realidad el que maneja todo es el depresivo. Es el depresivo. Esto se llama, desde el punto de vista de la terapia familiar, sistémica. Estos son interacciones personales o interpersonales, y esto se llama complementariedad rígida o complementariedad rígida, que no es sano para nada. No. La complementariedad rígida es como que siempre uno está arriba y el otro está abajo. Sí. Lo más sano es la complementariedad flexible, donde vamos intercambiando roles. Claro. Esto, por ejemplo, el depresivo desde abajo maneja Siempre todo. quiere manipular desde abajo. Claro. En cáncer vemos todo lo contrario. Vemos una persona oncológica, por ejemplo, Sí. que realmente es muchas veces una víctima de un victimario que ha hecho un maltrato terrible, ¿no? A nivel psicológico, ¿no? Ojo con esto, Claro. que no tiene nada que ver con el tema de la depresión. No. ¿Sí? Vos me preguntás, bueno, ¿qué es lo más interesante en interacciones humanas? La complementariedad flexible. O las simetrías donde no es asimetría, escaladas simétricas que se peleen mucho, ¿no? Claro. Sí. Las escaladas que tengan puentes de conexión y de contacto y de unión, ¿no? ¿Cómo ayudar a un depresivo a tomar conciencia de que está pasando por una etapa depresiva? En primer lugar, hay quienes no se dan cuenta que están deprimidos y uno, bueno, por las conductas, a lo mejor algún cercano dice, bueno, sí, está pasando por esto. Qué buena pregunta, Juan. Porque en el tema de la depresión se postula esto, es decir, ¿el síntoma es egosintónico o egodistónico? Si el síntoma es egosintónico, yo soy depresivo y nadie me va a movilizar acá, nadie me va a mover. Yo no estoy depresivo, no. Claro, y no lo sacas más. No lo sacas más. ¿Sí? O aquel depresivo que realmente le explicás y te matás explicándole sobre su personalidad depresiva y trabajar a nivel conductual y comportamental. Es muy desgastante trabajar con una persona depresiva. ¿Sí? Muy desgastante. Los terapeutas se agotan. Muchas veces entran en lo que se llama el... Y la familia con más razón. Ni hablar, pues estás muchas veces ahí. Algunos sacan ventaja, pero todos se agotan. Realmente el que quiere ayudar en forma real, concreta, honesta, te terminas agotándote. Sí, muchas veces te lleva al burnout. Muchos pacientes depresivos del burnout, el síndrome del desgaste, ¿no? Quemado significa burnout en inglés, ¿no? Es un síndrome que los profesionales pasamos mucho cuando vos tenés muchos pacientes complicados, difíciles, o cuando querés hacerte cargo de todo el mundo, ¿no? Hay que saberlo esto también. Trabajar con depresivos es una tarea ardua, difícil, es como que mover algo y después vuelve. No es fácil trabajar en depresión. Y básicamente cuando hay ni hablar cuando hay un síntoma egosintónico, donde el tipo está instalado ahí con su depresión y no lo mueves. No lo mueves más. No mueves. El síntoma, está cómodo en esa zona de confort. Exactamente, no lo mueves. Por eso no quieras. Sí, vos decís, pues yo como terapeuta pongo mi 100%. Bueno, ya está. Si estás dejando todo en la cancha, ya está. El otro 100% depende del paciente. No vas a mejorar o cambiar a todo el mundo. Sí, vos como terapeuta ponés las herramientas, pero el 100% lo tiene que poner el paciente para, También. o sea, primero hacerse cargo
El primero reconocer, tomar conciencia de que, claro, de que está. Y después el hacerse cargo. Y después es la aceptación. La aceptación. Metabolizar, masticar todo lo que le está pasando y todo lo demás. Sí, vos vas viendo como terapeuta que si logra el primer paso, si logra el segundo, entonces vas acompañando lo que se llama un proceso de cambio. Y lo tercero, que es el tema del cambio en sí mismo, llega fácil. Es cuestión de poner el carro en movimiento y los melones se acomodan solos. Al depresivo hay que movilizarlo. Al depresivo hay que moverlo. Y también hay que moverlo por el tema que yo te decía, que te nombraba el tema de los neurotransmisores. Por ejemplo, el tema de la serotonina o la dopamina se generan esencialmente con el tema de la actividad física o el tema de los ejercicios. Por eso es tan importante también al depresivo. Pues sí. ¿Sirven otras actividades más tranquilas como el reiki, el yoga para el depresivo? A veces sí, pero a veces que está como que contraindicado porque es como que porque es muy profundizás la depresión. Claro. La meditación. La meditación por ahí puede ser útil, pero muchas veces vos decís, bueno, medito, primero hago la reiki, respiración. La respiración. O sea, la respiración. Respiración, meditación, reiki, yoga. Todos tienen que, a todo el mundo le hacen bien. Pero viste que no todo el mundo le hace bien, decimos, no tiene efecto inicial. Cada uno tiene que encontrar su herramienta. Claro. ¿No? Cada uno tiene que encontrar. No le va a hacer bien al depresivo a lo mejor, pero tampoco le va a hacer mal. No le va a hacer mal absolutamente. Absolutamente. Pero de ahí a que le haga bien a lo mejor no, porque pues, sí, pero ¿para qué hice esto? Te van a decir. Al contrario, me plancho más, te van a decir. Sí. Por eso es muy difícil tratar a una persona con depresión. Es muy difícil trabajar en depresión para un profesional. Por más que vos tengas el 100%, es un 50%. Ya es diferente cuando el síntoma es egodistónico, que el paciente ya le empieza a molestar su depresión. Entonces vos ahí podés hacer mucho por delante. Podés empezar a trabajar. Pero tenés que hacer un gran equipo, una gran alianza con el paciente en depresión para hacer ciertos cambios, ¿no? Y con la familia, por supuesto. Y con la familia. Eso es fundamental, el apoyo, el acompañamiento. Apoyo, acompañamiento, cambiar cierta estructura, cierta dinámica dentro de la familia, ciertas cuestiones vinculadas a ciertos mitos, qué sé yo. Hay mitos. El tema de la depresión, por ejemplo, hay mitos específicos vinculados a la depresión. La depresión es incurable, te dicen. ¿Por qué la depresión? Hay depresiones que se curan. La depresión solamente se trata con pastillas. No, la depresión se trata a veces con psicofármacos, a veces se trata con psicoterapia, y a veces se trata de manera alternada con psicofármacos y con psicoterapia, que para mí es lo más adecuado, agregando el tema de la terapia contextual. Es decir, hay mitos en el torno de la depresión que hay que también terminar con esos mitos. Claro. La depresión siempre termina en suicidio, no siempre, pero es un fantasma que hay que tener en cuenta que hay un riesgo que está presente, ¿no? Llegamos ya al final, pasó rápido el programa y la verdad que los conceptos fueron muy interesantes. ¿Queda algo por redondear? ¿Una conclusión final de esto? Sí, que depresión es un cuadro severo, es un cuadro muy importante y que hay que tratarlo lo más rápido posible. Que si el paciente, como dijiste, no lo puede ver, hay que tratar de que los familiares o los que están en su contexto puedan ayudarlo, porque la dificultad con la depresión es cuando se cronifica, cuando se va perpetuando. Claro. Y lo bueno es esto, que hay una salida, que hay un trabajo por delante, pero es posible. Hay un trabajo por delante terapéutico y hay cambios posibles y hay muchísimas depresiones que se pueden llegar a mejorar y hasta muchísimas depresiones que se pueden llegar a curar.